Gracias. Bendiciones a todos, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias, pastor, también por este tiempo de adoración. Les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 6, para que podamos tener ahí eh, como referencia lo que hoy día vamos a estar hablando. Si bien hemos venido ya 10 semanas en las cuales nos hemos reunido los días sábados para poder orar y aprender de nuestro Señor a cómo Él nos insta y nos enseña a orar. Como decíamos en el primer sábado, Señor, enséñanos a orar. Ya vamos en la 10ª semana, nos queda poquito para terminar este primer año de lección de la escuela de oración. Y estuvimos viendo Lucas 11, pero Mateo 6 también nos muestra cómo el Señor finalmente enseñaba a los discípulos a orar. Y específicamente Mateo 6:12 nos dice una de la lección que hoy día vamos a ver, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hoy vamos a aprender sobre el poder del perdón, cuán necesario es en nuestra vida el poder perdonar y ya lo cantábamos y reflexionábamos a través de la alabanza junto al pastor Jairo, cuánta necesidad hay en nosotros quizás de tener esto presente en nuestra vida, de poder saber realmente perdonar y saber qué es perdonar realmente, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda Él nos perdonó, como bien cantábamos y adorábamos al Señor. Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero Mateo 6:12 dice que el Señor dijo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, y quizás ahí en Mateo 6 enfatiza este tema del perdón porque, bueno, todos sabemos, quizás si yo les preguntara cómo ustedes destacan una idea, hoy en día quizás nosotros ocupamos destacadores, subrayamos, en el computador le colocamos en negrita, en un tipo de letra quizás que nos haga recordar ello, cursiva, negrita, no sé, lo que ocupen ustedes. Ustedes quizás ocupan de diferentes formas como para poder destacar una idea, pero en ese entonces una de las formas para poder destacar una idea, digamos, en la escritura, era reiterar, por así decirlo, lo que se estaba escribiendo. Y vemos que Mateo 6:12, Jesucristo también enfatiza algo, viene a repetir algo, y el verso 14 y 15 viene a enfatizar el tema del perdón. Cuán importante era para nuestro Señor Jesucristo enseñar y enfatizar el tema del perdón para nuestra vida. Y Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo enfatiza el tema del perdón para nuestra vida, y eso vamos a enfatizar y recordar hoy en esta mañana, el tema del perdón, el tema que debe estar presente en nosotros porque es importante para el Señor, y Él nos enseña a que debemos estar continuamente perdonando y orando por aquellas personas que quizás nos han hecho daño o han hecho alguna falta en nosotros. Quizás nuestros propios amigos, que quizás a veces lo hacen de manera involuntaria o accidental, son aquellas faltas, aquellas deudas, aquellas transgresiones que ocurren en contra de nosotros. El Señor dice que debemos perdonar. Y quizás para el mundo se maneja de forma diferente. Vemos al mundo quizás recordar la frase que dice ojo por ojo, diente por diente. Como que si tú me haces algo, tú me la pagas. Está el tema de la venganza, el que el enemigo se maneja bajo ese principio. El enemigo, Satanás, impulsa a la venganza, pero nuestro Señor nos impulsa al perdón, al poder amar aún en medio del dolor, aún en medio de aquella persona que nos hiere. ¿Se está viendo? Espero que sí. Bueno, y ahí yo había colocado Mateo 6:12,
cuán importante era para el Señor enseñar acerca del tema del perdón. Mateo 6:12 ya decía, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y el verso 14 y 15 viene a destacar este tema que estamos viendo en esta mañana. Pero ahora bien, el perdón, vamos a ir definiéndolo, y aquí yo quiero que ustedes puedan participar también, porque yo coloqué solo algunas frases de lo que no es el perdón. Y quizás hasta lo pueden escribir ahí en el chat, en el chat. Y dice que el perdón no es, por ejemplo, no es minimizar la ofensa. Y yo coloqué ahí, cuando muchas veces el perdón no es decir, ay, sí, ya no fue para tanto. No fue para tanto, tranqui, o sea, no me hizo tanto daño. Como que minimizamos la ofensa. El daño que nos hicieron, nosotros lo minimizamos. Y ahí ustedes pueden ir reflexionando acerca de las frases que quizás se les viene a la mente, de muchas de ellas que nosotros ocupamos. Dice que el perdón no es excusar la ofensa también. Muchas veces excusamos la ofensa que está en contra. Lo hizo y ahí nosotros rellenamos, lo hizo por alguna situación especial, como que excusamos la ofensa que ha habido en contra de nosotros. Algunos dicen me lo merezco, o sea, como que realmente nosotros somos los culpables de que nos dañen. Y dice me lo merezco, es como que le colocamos una excusa a esa ofensa, pero finalmente el perdón no es eso, no es negar el dolor. Todos sabemos que cuando nos hacen daño, el dolor es real. El sufrimiento quizás en el corazón de nosotros es real. Más cuando lo hace una persona que quizás es nuestro amigo, es nuestro compañero, alguien conocido, alguien que quizás nosotros hemos depositado alguna confianza en él, mucho más grande es el dolor. Quizás en nuestra propia familia, quizás dentro de nuestra propia familia, dentro de las personas que amamos, nos han hecho daño. Pero el perdón no es solamente decir, no me dolió, tranqui, así como dejarlo pasar. No es negar el dolor. El perdón tampoco no es someterse al abuso continuo. Y aquí yo coloqué que muchas veces se normaliza el abuso. Es como que algunas personas que vienen finalmente a hacernos daño o hacernos quizás de manera involuntaria o de manera voluntaria, hay personas que lo normalizan. Es como que dice, ya te perdono, y lo perdonan una y otra vez, y como que lo normalizan. El perdón no es someterse al abuso continuo. Hay que reconocer el daño, hay que reconocer la ofensa, pero no hay que normalizar el abuso. Como que la otra persona ya tiene el derecho de estar continuamente haciéndonos daño. Como que nosotros lo normalizamos y decimos, ay, pero si es algo normal, ¿por qué debo pedirle perdón? El perdón no es una respuesta emocional. Y aquí yo coloqué, no es una dependencia al estado emocional, porque muchas veces perdonamos según nuestro estado emocional. El perdón no es algo emocional, porque si no, muchas veces nos pasa que hoy día sí lo perdonaríamos a aquella persona que nos hizo daño, y quizás mañana andamos enojados o andamos frustrados por alguna situación de nuestra vida, y decimos mañana, no, sabes que no tiene perdón. Y así, y tenemos altos y bajos, todos sabemos que nuestras emociones van altos y bajos, son inconstantes, por así decirlo, y nos llevan a hacer eso, a decir hoy día sí lo perdono, mañana no, y estamos así, altos y bajos. El perdón no es eso, no es una respuesta emocional, porque ahí dependería mucho de nuestro estado emocional. Ahora bien, ¿qué es lo que sí es el perdón? Y aquí vamos a reflexionar y aprender algo. El perdón sí es renunciar a nuestro derecho de desquitarnos, dice la lección. Sabemos que quizás tenemos el derecho muchas veces decimos el derecho quizás de justicia, de decir, de desquitarnos en contra de la persona que nos hizo daño, porque sí nos hizo daño. Y quizás en nuestra justicia, en la justicia humana, nosotros diríamos, sí, nosotros tenemos el derecho de que la persona pague por lo que está haciendo en contra mía.
Pero el perdón sí es renunciar a ese derecho. Es sí decir, sí, yo renuncio a esta situación de desquitarme con él. Vuelvo a recordar, el enemigo, Satanás, en este caso, su principio es el principio de venganza. De decir, anda en contra de esa persona que te hizo daño. No lo perdones. Y nosotros muchas veces lo hacemos quizás. Decimos, tú me las vas a pagar. Porque es mi derecho, porque tú sí me hiciste daño y quizás me hiciste un daño profundo, un daño tremendo. Y decimos, sí, yo me voy a desquitar contigo. Y nos pasa, y pasa quizás para aquellas personas que quizás más adelante estarán dentro de un contexto laboral, por ejemplo. Muchas veces hay compañeros de trabajo como que hay una tensión a veces que produce que hay personas como que nos envidian o se producen situaciones que va a haber un contexto que quizás la persona nos va a hacer daño. Pero nosotros dice que el perdón sí es renunciar a nuestro derecho de desquitarnos. Lo segundo, el perdón sí es decir, yo no te haré daño aunque tú me hiciste daño. Y es decir eso, aún por el más grande daño que nos han hecho, nosotros debemos decir, yo no te haré daño. Yo realmente te perdono, aun cuando tú me hiciste un daño tremendo. Eso sí es el perdón. Es decir, realmente de todo corazón yo no te haré daño por más, aunque haya sido mínimo, aunque haya sido algo tremendo, yo no te haré daño, porque aunque tú me hayas hecho algo a mí. Como decíamos anteriormente, también el perdón, decíamos, no es algo emocional. El perdón sí es una decisión de la voluntad. Sí es una decisión. El perdón sí es una decisión de la voluntad. Y por ahí el pastor Jairo, cuando nos guiaba en la alabanza, decía, el perdón sí es algo que finalmente es amar a nuestro prójimo. Proviene del amor. Y quizás recordamos que, por ejemplo, el amor también no es una decisión, no es algo emocional tan solo, sino que el amar también es una decisión. Muchas veces cuando recordamos ese tema de las relaciones, en el tema del amor, es como que, es que yo ya no te amo, es como que muchas veces se involucran las emociones, pero amar es también una decisión, es parte de nuestra voluntad, es decidir amar a través de lo práctico, y el perdón también lo es, porque viene ligado al amor. El perdón es una decisión de la voluntad nuestra de perdonar a otros, de decir yo lo voy a perdonar. El perdón sí es un acto que nos hace como Cristo. Y esto lo aprendemos porque sin duda Jesucristo dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo nos perdonó. Él es nuestro mayor ejemplo y Jesucristo era quien nos estaba enseñando a sus discípulos acerca de esta oración, acerca de este tema que enfatizaba grandemente. Jesucristo lo hace, Jesucristo nos perdonó y nosotros podemos dar crédito de ello, podemos acreditarlo, podemos dar testimonio de que realmente el perdón en Jesús estaba hacia nuestra vida. Y al hacerlo nosotros nos hace como Él. Al nosotros perdonar a quien nos hizo daño, nos hace como Cristo. Porque no tan solo lo hizo Jesús, dice que Esteban también perdonó, por ejemplo, uno de sus discípulos. Hechos 7:60 dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando Esteban lo decía allí, dice Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Uno de los discípulos de Jesús. Y así nosotros estamos llamados como discípulos de Cristo también a perdonar, a poder ser como Cristo. El perdón sí es voluntariamente de poner nuestras armas de ira, de venganza y de represalia. Es decir, voluntariamente de poner todas aquellas cosas que nosotros tenemos y quizás en esta condición en la que nos encontramos, en una condición caída, que nos hace fallar quizás muchas veces una y otra vez,
porque también reflexionamos que no tan solo las personas nos hacen daño a nosotros, sino que nosotros también hacemos daños a las personas por nuestra condición, porque muchas veces también nosotros caemos y hacemos daños a alguien. El perdón sí es voluntariamente de poner estas cosas que están en nosotros, estas armas de ira, de venganza y de represalia. Hay un concepto bíblico que finalmente que es la mansedumbre. La mansedumbre, por ejemplo, es la actitud de aquella persona no mansa, así como humilde, tranquilita, sino que la mansedumbre tiene que ver con que es una persona que finalmente es fuerte en retener aquel carácter que, por así decirlo, es indomable y puede dejarla embarrada. Y la mansedumbre tiene que ver quizás también con esto, con que es el carácter que podamos tener nosotros para finalmente no desatar la ira, la venganza y la represalia. Ahora bien, ¿por qué perdonamos? Y dice finalmente la Biblia que nosotros perdonamos. ¿Y por qué debemos nosotros perdonar? Y hemos aprendido lo que no es el perdón, pero lo que sí es el perdón. Y hasta aquí quizás vamos bien. ¿Y qué nos dice esta lección? Que ¿por qué nosotros perdonamos? Dice, porque Dios nos perdona. Salmo 103, verso 3 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Dios nos perdona y por eso nosotros debemos perdonar. También debemos perdonar porque Jesús nos dice que perdonemos y eso ya lo hemos visto ahora en Mateo 6:12. Jesús nos enseña que debemos estar continuamente no tan solo teniendo este tema presente, sino que realmente perdonando a aquellos que nos han hecho daño. ¿Por qué perdonamos también? Porque nos hace como Jesús, como decíamos anteriormente. Lucas 23:34, como leía, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Viene a validar el perdón de Dios también hacia nosotros, porque muchas veces decimos, perdónalos, la lección dice, perdónalos así como nosotros perdonamos a quien nos han hecho daño o nos deben o son deudores o finalmente nos han hecho algún sufrimiento en contra de nosotros. Y eso es como decirle, Dios, perdóname, así como yo lo hago con el resto. Entonces, si nosotros no perdonamos al resto, ¿cómo nos va a perdonar Dios a nosotros? En el sentido de que nosotros le estamos diciendo a Dios, perdónalos así como nosotros somos, así como nosotros aplicamos el perdón al resto. Y es obvio que Dios también, si nosotros perdonamos, así como Él nos manda, Dios sin duda también Él perdonará nuestros pecados hacia nuestra vida y nuestras faltas, porque nuestras faltas estarán continuamente en nuestra vida. Como dije, nosotros vamos a caer quizás y vamos a hacer daño a otra persona. Y así como Jesucristo lavaba los pies de sus discípulos porque ellos quizás iban a tener que estar lavándose los pies continuamente porque iban a estar cayendo quizás o cometiendo alguna falta, ellos debían lavarse los pies. El perdón también es algo así, porque nosotros vamos a fallar y quizás personas hasta dentro de nuestra hermandad, por así decirlo, dentro de nuestra iglesia, quizás nos van a hacer daño, pero Dios dice que debemos perdonar. Finalmente, ¿por qué perdonamos? Libera a los demás de sus ataduras. Juan capítulo 20, verso 23 dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, o sea que finalmente ellos serán liberados de aquellos pecados y aquellas ataduras, y a quienes se los retuviste les son retenidos. En la medida que nosotros vayamos perdonando al resto de las personas que nos han hecho daño, ellos van siendo libres de aquellas ataduras. Y debemos confesar nuestros pecados. Debemos confesar quizás a la persona también el daño que nos ha hecho, para que ellos también sean libres de aquellas ataduras, de aquel sentimiento quizás que tienen de haberte hecho daño. ¿Por qué? ¿Cómo perdonar? Y finalmente con esto terminamos. ¿Cómo nos enseña a perdonar entonces nuestro Señor? Dice que lo primero es admitir su dolor al Señor Jesucristo. Y como dijimos anteriormente, y es que debemos reconocer el dolor.
No es algo, el daño que nos han hecho, no es decir, como decíamos nosotros, no es minimizar la falta, no es finalmente excusar la ofensa, no es negar el dolor, sino que debemos admitirlo, pero debemos admitirlo delante de nuestro Señor Jesucristo y entregárselo a Él. Decirle, Señor, realmente yo siento daño en mi corazón, siento que quizás me lo han roto, siento que realmente hay algo en mi corazón que me está haciendo daño, y es que esta persona me hizo esto. Es admitir esta falta. Lo segundo es tomar la decisión de obedecer a Cristo y perdonar la ofensa. Como hemos aprendido, Jesucristo quería y nos enseña a que nosotros debemos perdonar. Y lo segundo, para poder perdonar, es tomar la decisión. Como dijimos, es una decisión, no es algo emocional, no es decir solamente desde las emociones, sí te perdono, sino que es tomar la decisión de obedecer lo que Cristo nos está enseñando y perdonar su ofensa. Cristo lo quiere así, y Cristo lo que hizo en la cruz también es la base de la decisión que debemos tomar para perdonar a otro. Jesucristo lo hizo con nosotros y sin duda Él quiere que nosotros lo hagamos para con el resto. Lo tercero, entrega a Dios su derecho de estar enojado o de vengarse. Como decíamos, quizás nosotros tenemos derecho de quizás de decir, sí, tengo derecho a estar enojado contigo o a hacerte daño, a vengarme de lo que tú me hiciste. Pero ese derecho entreguémoselo a Dios. Digámosle, Señor, yo entrego esta condición en la que me encuentro enojado o estos sentimientos que tengo de venganza, de hacerle daño a la otra persona. Señor, entreguémoselos a Dios. Lo cuarto dice, pida a Dios que perdone a los demás. Sin duda debemos en nuestras oraciones, y es lo que estamos aprendiendo en nuestra escuela de oración, a pedirle a Dios que también perdone a aquellos que nos han hecho daño, entregárselos a Dios. Y sin duda lo quinto, pida a Dios que le bendiga. O sea, que no tan solo nos quedemos en que Dios lo perdone, sino que deseémosle lo mejor a aquella persona que quizás nos ha hecho daño. Pídale a Dios que le bendiga. Lo sexto dice, ore por ellos, por aquellas personas que han pecado en contra de usted. Y es que sin duda debemos orar por ellos y debemos estar continuamente orando aún por nuestros enemigos. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en una de las lecciones, Él decía, ustedes han escuchado que el tema es ojo por ojo, diente por diente. Ustedes no lo hagan así, enseñaba nuestro Señor Jesucristo, sino que aún por sus enemigos deben orar por ellos y amarlos. Deben amar a sus enemigos y debemos orar continuamente a aquellos que nos han hecho daño. Por más sufrimiento quizás o daño que nos han hecho y quizás se ha vuelto un enemigo para con nuestra persona, debemos orar por sus vidas. Lo último, 7, reciba finalmente la sanidad, gracia y liberación de Jesús por las heridas de su propio corazón. Y es que sin duda quizás en nuestro corazón alguien nos ha hecho daño y nuestro corazón se ha visto quebrantado. Y quizás nuestro corazón necesita sanidad. Pero si nosotros no perdonamos a quien nos han hecho daño, quizá nunca vamos a poder ser sanados de aquella herida que está en nuestro corazón y que lamentablemente cada vez que nosotros vamos a orar, ese daño y ese sufrimiento en nuestro corazón finalmente viene a poner una barrera, viene a dificultar nuestras oraciones. Marcos capítulo 11, verso 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, dice. Cuando ustedes estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dios nos manda que cada vez que nosotros vayamos a orar, nosotros perdonemos a quienes nos han hecho daño.
para que Dios también nos sane y nos perdone, para que sane nuestro corazón. Y debemos finalmente recibir su sanidad. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 18 nos enseña quizás del verso 15 al 22, nos enseña también acerca del tema de cómo debemos perdonar a nuestros hermanos. Y el verso 21, cuando Pedro le pregunta, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dice, ¿hasta 7 veces tengo que perdonarlo? Porque la ley decía eso, o sea, debían perdonarlo hasta 7 veces. Y el verso 22 dice que Jesús le respondió, le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí no es que Jesucristo está dando una cantidad que quizás nosotros vamos a llegar a ese número y vamos a decir, llegué a este número y de aquí para adelante no voy a perdonar más. No, Jesucristo está haciendo una referencia numérica de decir algo sumamente ilimitado, algo tremendamente así como numérico, por así decirlo, haciendo referencia a que realmente, bueno, el 7 es un número en la Biblia que es algo perfecto. Y dice que Jesús le dijo, ustedes perfectamente, ilimitadamente y continuamente deben ustedes perdonar a quienes han pecado en contra suya. Entonces, el perdón hemos aprendido que no depende de nuestras emociones, que sí es un paso, es una decisión, que sí es algo que quizás alguien nos ha hecho daño, pero que debemos perdonar, así como queremos nosotros que Dios nos perdone. Que debemos hacerlo continuamente, que debe estar presente en nosotros, orar por aquellos que nos han hecho daño. Debemos entregarle a Cristo aquellos que nos han hecho daño. Y realmente pedirle también a Dios que sane nuestros corazones. Nuestros corazones. El pastor, no voy a alcanzar a hacer la referencia, pero el pastor nos instaba muchas veces a pedir perdón. Y yo quiero que podamos orar ahora para entregar este tiempo, esta lección del perdón. Y yo quiero que reflexiones acerca, primeramente, quiero que tengas presente todos los pecados que quizás se te vengan a tu mente y quizás a tu corazón que tú has hecho en contra de Dios. Y yo quiero que comiences a reflexionar acerca quizás de todos aquellos pecados que hay en tu vida o que estuvieron en tu vida y que finalmente iban en contra de Dios. Nosotros perdonamos a quien nos ha hecho daño, no perdonamos a quien no lo ha hecho. El perdón proviene de decirle perdón a aquella persona que nos hizo daño. Y Dios nos perdonó a nosotros. Y quizás nosotros podemos hacer una lista tremenda de todo el daño que le hacíamos a Dios. De todos los pecados que hacíamos en contra de Dios. Y todo ese daño, aprendimos que Dios, el perdón no es solamente minimizar la falta. Dios no dijo así como, sí, ya, pero no importa. Porque Dios sufría, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo por amor hacia nosotros, por todos los pecados, para que Él cargara la ira de Dios por nuestra vida. Y dice que Jesucristo cargó todo el dolor. Y todos sabemos, y quizás todos hemos pasado una situación de dolor en nuestra vida. Quizás alguien sí nos ha fallado y se siente mal, ¿cierto? Se siente mal y quizás profundamente hay daño en nuestro corazón. Jesucristo cargó todo el daño que nosotros deberíamos haber recibido. Y Dios lo entregó por amor hacia nuestra vida. Yo quiero que reflexiones y vamos a orar y le voy a pedir al pastor Jairo que nos guíe en este tiempo y vamos a reflexionar y yo quiero que mientras adoramos al Señor y oramos al Señor,
yo quiero que pienses en la persona que quizás necesitas tú perdonar. Aquella persona que quizás te hizo daño, quizás en el presente, aún en el pasado, y que quizás tú todavía no lo perdonas. Yo quiero que reflexiones en ello y hoy tú se lo entregues al Señor y ores por su vida. Dile, Señor, yo tomo la decisión de perdonar a esta persona. Así que voy a invitar al pastor Jairo mientras oramos, un breve momento, y entreguemos a aquella persona que quizá necesitamos perdonar.